que es el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, no está en forma física, está de manera telefónica, pero vamos a charlar sobre, bueno, los anuncios de ayer, que debe estar muy contento. Pinazo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Feliz? Sí, sí, no sabes. Una alegría exultante. Bueno, pero parece que el CIN no está feliz. Vimos ya que hay un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional. Y digo, este anuncio que parece positivo, pero queda una sensación de que está lejos de ser lo que se esperaba, ¿no? No sé a quién le habrá parecido positivo, digamos. No conozco a nadie, En digamos. el, Cualquiera que en el sepa más o título, menos sumar. en el título, viste que aumento para las eh, universidades. Viste que la palabra aumento es así como que genera, qué no bien, lo vi el solucionan eso. aumento, pero de verdad tampoco. Yo creo que nadie que se diga periodista puede haber titulado aumento para las universidades, básicamente porque es un ajuste. Aún con la pauta inflacionaria que el gobierno supone para el año que viene, que es una pauta inflacionaria que también es medio, no sé, es un dibujante que hizo esa pauta inflacionaria. Aún con esa pauta inflacionaria lo que hay es un ajuste en términos reales del poder adquisitivo de las transferencias a las universidades. Lo que hizo básicamente el gobierno prácticamente es anualizar las transferencias que supone con los aumentos de este año para el mes de diciembre, y sobre la base de esa anualización dijo que ese es el presupuesto del año que viene. O sea, básicamente es decir, el presupuesto del año que viene va a estar congelado a valores de diciembre del año 25, perdón, y con 11% de inflación. O sea, es todavía un ajuste superior. Nosotros ya vamos a terminar este año con el gasto público en educación superior más bajo de América Latina, y lo que está diciendo el gobierno es el año que viene va a ser peor. Claro. Eso es lo que dijo el presidente. O sea, el presidente dijo otra cosa, pero cuando menciona un número, está diciendo algo que o bien él no se da cuenta, o, o no sé, o la verdad que no sé por qué dicen lo que dicen, pero lo que está diciendo es que va a Mira, haber un ajuste el año que viene todavía más grande del que se produjo este año para las universidades. digo, me parece que hay un discurso también para el desprevenido. Vos decías, ¿quién habla de aumento? ¿Cómo pueden hablar de aumento? Bueno, sin embargo, uno va haciendo un repaso hoy de algunas tapas digitales. Lo peor ya pasó, dice La Nación, por ejemplo, aumento en jubilaciones, discapacidad y universidades. Pone La Nación sin ponerse colorado, ¿no? Eh, no sé, digo, Clarín también habla de aumentos para algunos sectores, ¿no? Digo, los medios hoy prometen más plata, dice Clarín, para salud, educación y jubilaciones. Pone Clarín también, como Mirá, diciendo, bueno, ahora viene la buena, lo peor ya pasó. Digo, es como que de alguna forma compran, entre comillas, el discurso, saben que no es así, pero digo, el marketing está hecho ya, ¿eh? sí, bueno, hay que ver ahí quién cree eso, ¿no? Pero sí, está bien, no. La verdad que a la mañana, por suerte, acabo de dejar a las nenas en el colegio y no tuve la satisfacción de leer al Hiciste bien. periodismo nuestro cada día. Hiciste bien. La verdad que, por lo que me estás contando, es un alivio no haberlo leído, pero te repito, nadie que sepa sumar, restar y dividir puede decir que esto es un aumento para las universidades. Es así, yo lo lamento, digamos. Incluso, te repito, con el dibujo presupuestario del gobierno, presenta unos números que... Había un economista premio Nobel de Economía que tenía una frase muy poco feliz, pero que es ilustrativa de cosas que nosotros estamos viendo. Decía, si vos torturás a los datos lo suficiente, siempre van a terminar diciendo lo que vos quieras. Acá ni siquiera es no sé, acá es un dibujo, porque hay un presupuesto que dice, ya decir que este año tenemos superávit, no te digo que es un dibujo, pero es un tipo de contabilidad un poco particular que, por ejemplo, no es la que recomienda el Fondo Monetario Internacional. Argentina solo puede tener superávit fiscal con una contabilidad de base caja, que es decir, la que sale y la que entra, pero no los gastos que se generan, digamos, ¿no? Básicamente el gobierno genera gastos que no paga y entonces dice que tiene superávit. Si el gobierno contabilizara dentro del resultado fiscal los gastos que efectivamente está teniendo, entre ellos los de la deuda pública que este mismo gobierno ha emitido, el gobierno no tendría superávit. Y el gobierno dice que el año que viene el superávit va a ser mayor, que el tipo de cambio se va a mantener estable, que la inflación va a bajar,
pero los resultados del comercio exterior se deterioran cada vez más, con lo cual cualquiera le podría preguntar, che, pero ¿de dónde van a salir los dólares para que el tipo de cambio esté estable con una deuda que es explosiva? Bueno, no cierra por ningún lado, digamos, nada de lo que se ha presentado. Aún con esas proyecciones que, como te digo, no cierran por ningún lado, nadie puede pensar que el año que viene vamos a tener una inflación anualizada del 11%. Nadie, yo creo que nadie medianamente serio puede pensar eso. Aún con esa proyección de inflación, lo que el gobierno está presentando para universidades es un ajuste presupuestario. Bueno, qué sé yo, estamos en un momento también de la política argentina donde se dice absolutamente cualquier cosa y se dice y no pasa nada. También estamos viendo, creo yo, las elecciones de la provincia de Buenos Aires lo mostraron, que eso tiene un límite. Yo creo que el año pasado el gobierno pensaba que podía decir cualquier cosa y que estaba todo bien. Bueno, perdió por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires. Por ahí la gente ya está viendo que el rey está desnudo, ¿no? No sé, hay que ver. Bien, Rochi. ¿Cómo estás, Germán? No, venía escuchándote con estas diferencias que hay, ¿no?, en la cobertura mediática, en este discurso de Javier Milei, que a mí por lo pronto me hizo ruido porque digo, es un discurso que se contradice con las decisiones que toma, ¿no? Si el gobierno realmente pensara en estos sectores críticos de universidades, jubilados y demás, no hubiera vetado todas las leyes que salieron, ¿o no? Pero claro, ¿no? El gobierno veta leyes con el argumento que está en los considerandos del veto. El gobierno lo que dice es que todo gasto, todo aumento del gasto por fuera de lo que está estipulado en el presupuesto requeriría por parte del Congreso de una descripción de las fuentes impositivas que lo financian. Pero ahí hay una cosa que ahí ya creo que no es una mentira, es un acto de cinismo, porque por definición el presupuesto de prórroga en años inflacionarios supone que ese presupuesto prorrogado no alcanza para cubrir el poder adquisitivo de todos los renglones presupuestarios que había el año anterior. Cualquier cosa que vote el Congreso no va a tener fuente de financiamiento porque estamos en un presupuesto de prórroga, porque el gobierno no quiso discutir un presupuesto del año pasado. Pero además, cualquier sostenimiento de renglón presupuestario que decida el propio Poder Ejecutivo cuando administra la cosa pública, también va a suponer un aumento no explicitado, ¿no? Y entonces el gobierno nos encontramos con que veta el gasto para las universidades con ese argumento, pero a su vez aumenta 12 veces el presupuesto de la vocería presidencial y no dice en ningún lado de dónde va a sacar, de qué impuestos salen el aumento para la vocería presidencial que se lleva 5 veces el presupuesto de ciencia y tecnología de las universidades, ¿no? Entonces son 200 tipos que aumentan su presupuesto 12 veces, que casualmente están todos los tuiteros amigos del presidente que dicen grande, Javo, 11 de inflación, sacando a la gente de la pobreza, empiezan a presentar todos los números de fantasía de un país en el que no sé quién vive. Para eso se aumenta 12 veces el presupuesto, no se dice de dónde sale, y cuando el Congreso, en uso de sus facultades, vota un financiamiento, aparece el argumento de acá no explican el superávit fiscal. Es una cosa que es una mezcla de o ignorancia o mentira, digamos, que es lo que pasa ayer con el presupuesto, o el presidente ignora absolutamente lo que habla. Si él cree lo que está diciendo, la verdad que es más preocupante que si fuese mentira, con una dosis ahí también de cinismo, que es usar un argumento que no se aplica en el propio ejercicio que ellos hacen de la política y del presupuesto, digamos. ¿De dónde dice el gobierno que van a salir los pesos para pagar el gasto de 14.000 millones de dólares de intereses que ocurrió solo en julio del 2025? El gobierno no dice cómo va a pagar ese gasto, que es 10 años de financiamiento universitario. Con un mes de gastos de la deuda se pagan 10 años de financiamiento universitario y el gobierno no nos dice de dónde lo va a pagar. El presupuesto, como no se votó, no explicita cuánto se va a endeudar el Poder Ejecutivo. Entonces es una cosa repito, es un cinismo difícil de soportar. Ahora, digo, como para que la gente lo entienda,
yo acá tengo los valores, 4,6 billones es lo que asigna el gobierno de Milei en el presupuesto y lo que están pidiendo en realidad son 7,3. Esto es lo que dicen que va a salir sostener la educación superior, las universidades el año que viene. Esa es la diferencia. Sí, la diferencia, nada más y nada menos que casi un 60% más. Claro. Por eso, es una provocación un día antes de la marcha federal universitaria. No tenía ninguna necesidad de hablar de las universidades tampoco. Sí, así también hablaron de los jubilados, digo, en este mismo desparramo que hacen de títulos, me parece que también los jubilados se van a encontrar con una decepción cuando se den cuenta que no les va a alcanzar de nuevo el año que viene, ni hablar la discapacidad, digo, todos los titulares que se tiró, entre comillas, de electorales, digo, porque también es como convencer a corto plazo algo que no se va a cumplir en la realidad, ¿no? Y tienen un objetivo electoral como diciendo, ven, el gobierno escuchó, entiende que no estamos bien, entiende que hay que reforzar en estos aspectos que son los más críticos, pero, digo, entienden, pero no lo hace, y está claro que los números no acompañan a nada. Sí, y también está claro que el gobierno que dijo que venía a terminar con la casta usa los mismos argumentos full casta. El gobierno te dice, lo peor ya pasó. ¿Cuánto? Si me hace acordar, de pronto aparece, soñé con De la Rúa, me acabo de dar cuenta que soñé con De la Rúa. Lo peor ya pasó. Si nos habrán dicho lo peor ya pasó, hay que aguantar un poquito más el ajuste, las metáforas hídricas, ¿no? De que estamos en el medio del río y hay que cruzar. Sí, siempre más sacrificio, ¿no? No, lo dijo el mismo presidente, nos lo dijo en noviembre, que lo peor ya había pasado y resulta que seguimos en lo peor y en marzo a decir lo peor ya pasó. Digo, ya sos presidente hace 2 años, ya escuchamos lo peor ya pasó. No se estaría verificando. Mañana entonces la marcha, ¿cómo se están organizando? Bueno, está habiendo clases públicas en las universidades. Hoy a las 8 de la noche hay un apagón en todo el sistema universitario, que el Consejo Universitario está convocando a eso. Nosotros vamos a dar clases públicas, vamos a hacer ese apagón. Las clases públicas docentes concientizan, discuten sobre cuestión presupuestaria a sus estudiantes y todo tipo de intervención pública. Ayer el CIN estuvo, como vos bien dijiste al principio, muy rápido tratando de hacer las cuentas, de salir a dar la discusión pública en medios de comunicación y tratar de eso, de mostrarle a la sociedad 2 cosas, que lo que dice el gobierno sobre el sistema universitario es mentira, que está habiendo un ajuste que no hubo en los últimos 40 años de la historia de la democracia sobre el sistema universitario, que el sistema universitario, nosotros me parece que ahí tenemos que afinar un poco, no es que se va a cerrar de un día para el otro, lo que está pasando es que se está rompiendo de una manera que va a ser muy difícil arreglar, se está cayendo a pedazos, eso es lo que está pasando. Hay pedazos del sistema universitario que se van cayendo mientras nosotros, los 250.000 trabajadores y trabajadoras universitarios, hacemos un esfuerzo para mantenerlo abierto. Mientras eso está abierto hay pedazos que se caen y si el gobierno sigue así se van a seguir cayendo grandes pedazos del sistema universitario y eso es algo que debería importarle aún a quien nunca vaya a ir a la universidad, porque que el sistema universitario se caiga a pedazos quiere decir que en un futuro nuestras hijas, nuestros hijos van a tener menos médicos, menos ingenieras, menos personas que hagan a su bienestar. Aún si mi hija nunca va a una universidad, que esperemos que no sea el caso, del sostenimiento del sistema universitario va a depender su bienestar. Eso es parte del trabajo que estamos tratando de hacer todos quienes habitamos el sistema universitario, incluidos muchos de los estudiantes también. Así que esperemos que mañana reventemos la Plaza del Congreso, en parte diciendo, por lo menos que no nos mientan más, digamos. Sí. No, si quieren romperlo todo, díganos que lo quieren romper y vamos a ver si pueden y vamos a ver si resistimos. Pero esta cosa llamativa. es una provocación. Digo, llamativa también la designación de un ministro del Interior, si se abren billeteras para algunos gobernadores, para, bueno, romper voluntades en el Congreso, y uno tiene la sensación de que están tratando de parar todo esto en el Congreso, rompiendo algunas voluntades que se pueden también corregir, ¿no? Digo, me parece que está puesta la atención ahí, y ahí sí hay billeteras, sí hay plata,
y evidentemente este acercamiento a gobernadores tiene que ver con ver si pueden cambiar voluntades en el Congreso. Pero que no te quepa duda, es full casta. O sea, esto es la casta en su máxima expresión, digamos, ¿no? Acá no hay ninguna convicción ideológica, acá hay transferencias millonarias para aceitar voluntades, digámoslo así, ¿no es cierto? Entonces, digamos, otro chamullo que no se sostiene ni 5 segundos. La idea de la nueva política, de las convicciones ideológicas, no existe, no existe. Nosotros tenemos que tener la certeza de que nosotros tenemos que defender esto contra todo un sistema que viene a romper las mejores cosas que tiene la sociedad argentina. No vino a arreglar nada, acá no se está arreglando nada. De lo único que se está haciendo es romper y romper parándose en lo peor que tenía el sistema político, que es tipos que un día votan por la apertura de una comisión y cuando el otro día tienen que ir a la comisión, de pronto no van a la comisión y cambiaron de opinión en 5 minutos. Entonces esto es lo peor de la política, rompiendo lo mejor que tenía el sistema público en funcionamiento, que es el Garrahan, las universidades públicas, digamos, acá no hay ninguna corrección de nada, es venir a romper lo mejor que nosotros teníamos como sociedad. Germán, te agradecemos. Un abrazo grande y nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, hablábamos sobre este anuncio, ¿no? Que tratábamos de contar un poco cómo lo han contado hoy los diarios, ¿no? Por lo menos digitales, cuando hablan de aumento en las universidades, aumento para los jubilados, aumento para los discapacitados. Digo, lo vendieron prácticamente como una medida de el gobierno reacciona y ya tiene previsto corregir todo esto. Y bueno, Rochi, te das cuenta que lejos estamos de algo así, ¿no? Claramente, y un poco como lo dijiste vos, apunta quizá a los distraídos, a los desinformados, a los que no profundizan mucho, pero que me parece que ya son pocos, ¿no? Y que mañana, y las universidades ya, los rectores, vicerrectores, digo, todas las universidades del país han ejercitado esto de informar, de visibilizar, bueno, de dar estos debates de información y datos contra este discurso, ¿no? Y si querés leo rápidamente el informe, el comunicado que ha publicado el Consejo Interuniversitario Nacional para cerrar el bloque, que fue posterior, ¿no? a la cadena nacional. Casi inmediato, ¿eh? O sea, le completaron los datos y ahí salió el comunicado.